Bienvenido, bienvenida a Mente en Perspectiva, el podcast. El lugar donde le ponemos lupa a eso que sentimos, a eso que pensamos, pero sobre todo a eso que vivimos. Porque si no entendemos qué pasa dentro de nuestra mente, corremos el riesgo de pasarnos la vida en un modo automático, o peor aún, huyendo de lo que sentimos. Hoy quiero hablarte de 3 emociones que tienen mala reputación: la tristeza, el enojo y el miedo. ¿Pero por qué mala reputación? Pues porque nos enseñaron desde niños que esas emociones eran malas, que había que esconderlas, controlarlas o definitivamente evitarlas. Nos dijeron que si estábamos tristes éramos débiles, que si nos enojábamos éramos inmaduros y que si teníamos miedo éramos personas cobardes. Pero la verdad es otra. Tristeza, enojo y miedo no son enemigos, son mensajeros. No vienen a arruinarte la vida, sino que vienen a darte información crucial sobre ti, sobre tus límites, sobre lo que te importa y sobre lo que necesitas para adaptarte. El problema es que nos pasamos la vida corriendo de ellas, como si fueran monstruitos, y cada vez que las ignoramos, sus mensajes vuelven más fuerte, hasta que un día no te queda de otra más que escucharlas. Hoy te voy a contar qué significan realmente, por qué no hay que tenerles miedo y cómo aprender a escucharlas en vez de huir. Prepárate para conocer el lado útil de tus emociones incómodas. Mente en Perspectiva, el podcast. Si hay una emoción que tiene mala fama, es la tristeza. Desde que somos niños, parece que nos entrenaron para evitarla. Si te veían llorando, te decían, ya no llores, todo está bien. Si estabas decaído, te decían, no tienes por qué sentirte así. Y si te veían triste sin razón aparente, te soltaban la clásica, pero si tienes todo, ¿cómo te vas a poner triste? Y entonces, sin que nos diéramos cuenta, empezamos a asociar la tristeza con fracaso, como si sentirnos mal significara que estamos fallando en la vida. Como si la gente fuerte nunca se sintiera triste, como si la felicidad fuera el estado natural y obligatorio de cualquier persona normal. Y de entrada te doy un spoiler. Eso es mentira. La tristeza no es un error ni una señal de que algo está mal contigo. Es una respuesta natural y humana frente a pérdidas, cambios, decepciones, desilusiones o incluso frente a esa sensación de que algo dentro de ti ya no encaja con el mundo de afuera. La tristeza es una brújula emocional. Te avisa que algo te importa, te está doliendo o necesita ser procesado. Es la señal de que hay algo valioso que se ha movido, que se ha roto o que se ha perdido. Y ese dolor no es señal de debilidad, es señal de lo mucho que te importan las cosas. Desde la psicología, la tristeza cumple una función clara. Te obliga a bajar el ritmo, a reflexionar, a hacer pausa para entender lo que está pasando. Es como un semáforo en rojo que te dice, hey, no puedes seguir avanzando como si nada, algo necesita tu atención. Incluso a nivel físico, la tristeza cambia tu energía. Te hace más lento, te desconecta un poco del mundo externo, te empuja a mirar hacia adentro. Y no es casualidad. Es una estrategia evolutiva para que dejes de gastar energía en lo que hay afuera y puedas enfocarte en procesar lo que sientes aquí adentro. El problema es que como vivimos en una cultura de la productividad y la felicidad obligatoria, cualquier señal de tristeza es vista como un estorbo, algo que hay que superar lo más rápido posible. Nos vendieron la idea de que si te duele, te distraigas, que si te sientes vacío, trabajes más, que si lloras, escondas esa lágrima. Y lo que nadie nos dijo es que la tristeza ignorada no desaparece, solamente se guarda, se almacena, se acumula en el cuerpo, en el insomnio, en la tensión de la mandíbula, en esa sensación constante de me falta algo y no sé qué es. La tristeza es, en esencia, un mensaje de amor. Suena raro, pero piénsalo. Solo te duele perder lo que te importa, lo que amas, lo que quieres, lo que necesitas. Si te duele perder a alguien, es porque esa persona significaba algo para ti. Si te duele dejar un trabajo, es porque había una parte de ti invertida ahí. Si te duele soltar una etapa, es porque fuiste feliz en algún momento.
La tristeza te conecta con lo valioso, te muestra lo que amaste, lo que valoraste, lo que formaba parte de ti. Por eso es tan importante escucharla, porque si niegas la tristeza, niegas lo que te importa. Y esto es clave. No toda tristeza viene de grandes tragedias. Hay tristezas sutiles que cargamos sin darnos cuenta. El amigo con el que ya no hablas, el sueño que dejaste ir, la versión de ti que tuviste que abandonar para encajar. Son esas pequeñas pérdidas invisibles que se van acumulando como polvo emocional. Y si no les das espacio, un día te despiertas con esa sensación de vacío inexplicable, ese nudo en el pecho que no sabes de dónde viene. Y ojo, porque hay una gran diferencia entre estar triste y estar deprimido o deprimida. La tristeza es una emoción natural y transitoria. Te visita, te deja un mensaje y si la escuchas, eventualmente se va. La depresión es un estado sostenido, una tristeza que se quedó a vivir dentro de ti porque nunca encontró una salida. La clave es no tenerle miedo a la tristeza, porque sentir tristeza no significa que estás deprimido o deprimida. La tristeza sana es como la fiebre, es incómoda, pero es la señal de que tu cuerpo está sanando algo. Pero si ignoras esta fiebre o te la tapas con pastillas emocionales, trabajo excesivo, distracciones constantes, etc., puede transformarse en algo mucho más complicado. Piénsalo así, la tristeza es como el agua. Si la dejas fluir, limpia. Si la estancas, se pudre. Si la reprimes, busca otra forma de salir. Si alguna vez te has sentido inexplicablemente irritable, apático o como si algo dentro de ti estuviera apagado, es posible que haya tristeza no procesada ahí. No tristeza nueva, sino tristeza acumulada. Esta tristeza que tragaste cada vez que dijiste no pasa nada. Esa tristeza que enterraste cuando te repetiste, mejor me enfoco en otras cosas. Pero el primer paso es dejar de pelear con ella. Si te sientes triste, no te apresures a superarla. Dale el espacio y pregúntate, ¿qué parte de mí está sintiendo dolor? ¿Qué se fue? ¿Qué cambió? ¿Qué parte de mí necesita ser vista? La tristeza es como un niño pequeño que llora porque perdió su juguete favorito. No necesita que le digas no llores, necesita que te sientes a su lado y digas, sí duele, pero aquí estoy y juntos vamos a estar bien. Así que la tristeza no es tu enemiga, es una guía interna que te conecta con lo que amas, con lo que valoras y con lo que forma parte de tu historia. Sentir tristeza no es un error. Es un recordatorio de qué te importa, y si aprendes a escucharla, te muestra que parte de ti necesita cuidado, necesita atención y a veces necesita una despedida. Dejarte sentir tristeza no te hace débil, te hace humano. Y aprender a acompañarte en estos momentos te hace fuerte, no porque ignores lo que sientes, sino porque te atreves a sentirlo y a seguir adelante, porque al final la tristeza solo es peligrosa cuando la ignoramos tanto que se convierte en silencio. Y si hay una emoción que nos han vendido como peligrosa, es el enojo. Desde chiquitos a muchos nos enseñaron que enojarse es malo, que el enojo es una emoción fea, es agresiva, que es violenta, que la gente que se enoja es inmadura o que es débil. Y ahí crecimos con una pésima relación con nuestro propio enojo. Nos dijeron, cálmate, nos dijeron, no hagas corajes por tontería, nos dijeron también, las personas buenas no se enojan. Y lo creímos. Así que cada vez que algo nos molestaba, pues aprendimos a tragárnoslo, a quedarnos con ello. Nos hicimos expertos en callar lo que nos incomoda, en hacer como que no pasa nada, en sonreír por fuera mientras por dentro nos hervía el estómago. Nos enseñaron que el enojo es una bomba que hay que desactivar, cuando en realidad es una brújula que te muestra dónde están tus límites. El enojo no es una falla de fábrica, no es un defecto. El enojo es una reacción natural de tu sistema emocional cuando sientes que algo te importa y que estás siendo vulnerado. Tu dignidad, tu espacio, tu tiempo, tu esfuerzo, tu voz, tu derecho a ser tú. El enojo es el guardián de tus límites. En esa emoción que te avisa que algo no está bien, que alguien está cruzando una línea o que tú mismo te estás traicionando, no es casualidad que el enojo venga acompañado de energía física.
Te sube la temperatura, se acelera tu corazón y se te tensan los músculos. Todo tu cuerpo se prepara para actuar. Y esa es la función original del enojo, darte el combustible necesario para defenderte o para poner límites. El enojo en sí mismo no es violento. Lo violento es lo que hacemos cuando no sabemos gestionar lo que sentimos. Hay dos caminos extremos. El primero, que es tragarte el enojo, hacer como que no pasa nada, decir todo bien, cuando te estás desmoronando por dentro. Guardar cada molestia bajo la alfombra emocional hasta que un día explotas por algo mínimo y todos piensan que exageraste. El otro camino es explotar sin control, reaccionar desde la furia sin procesar nada, lanzar palabras como balas, romper cosas, agredir porque sientes que te están atacando. Y entre estos dos extremos hay un camino sano, pero que tal vez es poco conocido. Y es escuchar el enojo sin juzgarlo, entender qué te quiere decir y decidir qué hacer con él. Porque el enojo es solamente un mensajero, no es el enemigo. El enojo te avisa: hey, aquí hay algo que no te parece, que no te gusta o que te lastima. Lo que hagas con ese mensaje ya es decisión tuya. Piensa en la última vez que te enojaste de verdad, no por algo trivial, sino por algo que te tocó el alma. Quizá fue porque te trataron con indiferencia, o porque sentiste que no te escuchaban, o porque alguien cruzó un límite que te costó mucho trabajo construir. Si te detienes a mirar de ese enojo, casi siempre hay dolor o miedo. Dolor porque te sientes invisible, miedo porque te sientes que te van a abandonar, dolor porque te traicionaste para no perder la aprobación de alguien. En sí, el enojo no es un capricho, es una alarma interna que te está avisando que hay algo que te importa y que necesitas proteger. Cada vez que te tragas tu enojo, no desaparece. Se guarda, se convierte en tensión muscular, en dolores de cabeza, en insomnio o peor aún, se convierte en resentimiento silencioso. Esa sensación de estar acumulando pequeñas cuentas por cobrar con la vida, con los demás o contigo mismo o contigo misma. Y si acumulas demasiado, un día explotas. Y no explotas por el último evento, sino por todo lo que nunca dijiste, nunca pusiste en palabras y nunca defendiste. El enojo no expresado no se convierte en paz, se convierte en veneno emocional. Y el problema no es el enojo, el problema es que nunca nos enseñaron a enojarnos bien, a distinguir entre enojo legítimo y reacción desproporcionada, a sentir el enojo sin miedo, a convertir esa energía en claridad, en comunicación, en acción. Sentir enojo no te hace mala persona, te hace persona, así, a secas. Y aprender a escucharlo te hace alguien que se respeta a sí mismo o a sí misma. Porque cada vez que ignoras tu enojo para no incomodar a otros, te estás traicionando a ti mismo o a ti misma. Así que la próxima vez que te enojes, no te juzgues. En vez de eso, hazte estas preguntas. La primera: ¿qué me está molestando de verdad? ¿Qué parte de mí siente que no está siendo respetada? ¿Qué necesito de esta situación que no estoy recibiendo? ¿Cuál es el límite que se cruzó? Y cuando tengas esas respuestas, sigue preguntándote: ¿cómo puedo expresar esto sin lastimar a nadie ni lastimarme a mí mismo? ¿Cómo pongo el límite sin necesidad de gritar y sin necesidad de explotar? El enojo bien gestionado no destruye relaciones, sino que las aclara. El enojo bien usado no te convierte en un monstruo, te convierte en alguien que sabe defender lo que te importa. Así que reflexionemos. Enojarte no te hace una mala persona, te hace una persona que siente, que tiene límites, que tiene historia, que tiene heridas y que tiene el derecho de protegerse. Evitar el enojo no te convierte en alguien paz mental, en alguien zen. Te convierte en alguien que se desconecta de su propia dignidad. Porque el enojo es tu aliado, no es tu enemigo. El enojo te recuerda que tu voz importa, que tus límites son válidos y que no tienes que quedarte callado o callada cuando algo te duela. Reaprender a enojarte es reaprender a respetarte, porque al final el enojo es peligroso cuando lo ignoras o lo usas para herir a otros, pero cuando lo escuchas y lo canalizas como debe ser, el enojo es pura claridad.
Tu enojo no es una bomba, es una brújula, y aprender a seguirla puede cambiar la relación que tienes contigo mismo o contigo misma. Si hay una emoción que nos acompaña desde que tenemos memoria y que probablemente nos va a seguir hasta el último día de nuestras vidas, es el miedo. El miedo es el primer guardián de la mente, el que siempre está en la puerta revisando que todo esté seguro, que nadie nos haga daño, que nada nos ponga en peligro. Es la alarma que se dispara cuando hay un ruido extraño en la noche, pero también la que suena cuando tienes que hablar en público, cuando te dejan en visto o cuando tienes que tomar una decisión importante para ti. Es curioso cómo funciona el miedo, porque evolutivamente su función es protegernos, no es un villano. Y si estamos aquí como especie es porque nuestros antepasados le hicieron caso al miedo. Cuando había un tigre detrás de un arbusto, sin miedo, pues no habrían sobrevivido. Y hasta hoy sigue cumpliendo esa función, alertarte cuando hay un posible peligro. El problema es que nuestro cerebro no evolucionó tan rápido como nuestra realidad. Hoy en día no hay tigres en cada esquina, pero nuestro miedo sigue reaccionando como si viviéramos en la prehistoria, solo que ahora, en vez de activar la alarma por un depredador, la activa por cosas como una conversación incómoda, un cambio de trabajo, decirle a alguien lo que sientes, subir un video a redes, tomar una decisión que te saca de tu zona cómoda. Lo que pasa es que el miedo no distingue entre amenazas reales y amenazas imaginarias. Para tu cerebro, todo lo desconocido es peligroso hasta que se demuestre lo contrario. Y es por eso que el miedo es tan exagerado, porque prefiere protegerte de más que protegerte de menos. Biológicamente el miedo es una maravilla. Es un sistema de alarma diseñado para ponerte en modo de supervivencia. Cuando sientes miedo, tu corazón se acelera, tu respiración cambia, tus músculos se tensan, tu atención se enfoca, tu mente entra en un modo de escaneo buscando cualquier señal de peligro. Todo esto sucede porque tu cuerpo te está preparando para pelear, para huir o para congelarte, según lo que parezca más útil para sobrevivir. El problema es que el miedo moderno no se dispara solo cuando hay un peligro físico. También se activa cuando sientes que tu reputación, tu valor o tu lugar en el mundo están en riesgo. Porque en nuestra mente, el rechazo social puede sentirse tan amenazante como un ataque físico. Hablar en público activa tu miedo. Enfrentar un conflicto activa tu miedo. Hacer algo nuevo, aunque sea bueno para ti, activa tu miedo. El miedo no es racional, sino que es instintivo. Y por eso nos paraliza, incluso cuando sabemos que lo que tenemos enfrente no es realmente un peligro. Si pudiéramos dejar de pelear con el miedo y aprender a escucharlo, vamos a descubrir que detrás de cada miedo hay una historia. El miedo no surge de la nada. Cada vez que el miedo aparece, está protegiendo algo que te importa. A veces protege tu orgullo, a veces tus relaciones, a veces tu comodidad, o a veces protege una versión antigua de ti, esa que no quiere arriesgarse porque ya ha sufrido demasiado. El miedo no es el enemigo, el miedo es el mensajero de tus vulnerabilidades. Te muestra en qué áreas de tu vida te sientes más inseguro, más expuesta o inclusive más frágil. Pero hay un truco. El miedo no es señal de que no puedes, es señal de que te importa. Y el problema no es sentir miedo, el problema es lo que hacemos con él, porque nos enseñaron que tener miedo es de cobardes, de débiles o inclusive de personas inseguras. Entonces lo que hacemos es evitar todo lo que nos asusta, y esa evitación es la semilla de la ansiedad. Evitas conversaciones incómodas, evitas tomar decisiones, evitas salir de tu zona de confort, evitas arriesgarte a sentir. Y cada vez que evitas algo por miedo, tu mente aprende que eso es peligroso. Tu cerebro registra que si lo evitamos es porque no somos capaces, y si cada evitación alimenta el miedo, lo hace más grande y lo hace más convincente, que terminamos creyendo que realmente no somos capaces.
La ansiedad es muchas veces miedo acumulado y no procesado, miedo que no fue escuchado, miedo que solo fue evitado para volverse inmanejable. Porque el miedo es tan astuto que se disfraza, no siempre se siente como pánico. A veces se disfraza de procrastinación, autosabotaje, rigidez extrema, perfeccionismo, necesidad de control. Y no es que seas flojo o floja, simplemente tienes miedo a fracasar. No es que seas controlador, es que tienes miedo de lo desconocido. No es que seas indeciso o indecisa, es que tienes miedo de tomar la decisión equivocada. El miedo tiene 1000 máscaras y si no aprendes a identificarlo, te la puede jugar sin que te des cuenta. El miedo no desaparece porque le digas no pasa nada. El miedo se calma cuando te sientas con él y lo escuchas, cuando te atreves a preguntarte, ¿de qué me estás protegiendo? ¿Cuál es el peligro que imaginas? ¿Este miedo no es mío o es un miedo heredado? ¿O qué es lo peor que puede pasar realmente? Cuando te tomas el tiempo de analizarlo, te das cuenta de que el 90% de los miedos son películas mentales, son escenarios catastróficos que nunca suceden y ni sucederán. Y aún así hay un miedo que nunca se va, el miedo a crecer, el miedo a ser visto de verdad, el miedo a arriesgarse por lo que quieres, porque lo que más nos da miedo no es fracasar. Lo que más nos da miedo es descubrir de lo que realmente somos capaces. El objetivo no es vivir sin miedo. Eso no es real. El objetivo es aprender a caminar con miedo, sabiendo que el miedo solo es la señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Si tienes miedo es porque estás tocando una puerta nueva. Si tienes miedo es porque lo que está al otro lado te importa. Y si te importa, entonces vale la pena atravesar ese miedo. Y el coraje, pues no es la ausencia de miedo. El coraje es hacerlo a pesar de él. Tu miedo no es tu enemigo. Es el guardián de tus historias, de tus heridas y de tus sueños. A veces te protege demasiado como un papá sobreprotector. A veces se equivoca y te alerta cuando hay peligro real. Pero siempre, siempre tiene un mensaje que vale la pena escuchar. Así que la próxima vez que sientas miedo, no te calles. Hazte preguntas, escúchalo, agradécele por querer protegerte y luego decide tú, porque al final tu miedo es solo una voz, pero quien elige el camino realmente eres tú. Si hay algo que nos enseñaron mal, es la relación que tenemos con nuestras emociones incómodas. Nos educaron para huir, no para escuchar. Desde que somos niños nos dijeron que hay emociones buenas y emociones malas. Si estabas feliz o tranquilo, qué bien. Si estabas triste, enojado o con miedo, te decían, pues no te sientas así. Y ahí aprendimos una lección equivocada, que sentirnos mal es un error, que si estamos tristes es porque somos débiles, que si nos enojamos es porque somos inmaduros, que si tenemos miedo es porque no confiamos en nosotros. Y entonces crecimos con la idea de que sentir está mal y que lo que hay que hacer es huir de lo que sentimos. Huir distrayéndonos, huir minimizando lo que nos pasa, huir fingiendo que todo está bien, huir llenándonos de ocupaciones, de comida, de redes sociales o de ruido. Nos volvimos expertos en anestesiarnos porque nadie nos explicó que esas emociones incómodas no son el problema. El problema es la forma en la que las evitamos como si fueran bombas que hay que desactivar en lugar de mensajes que hay que escuchar. Cada vez que sientes tristeza, miedo o enojo y te dices no pasa nada, lo que en realidad estás haciendo es guardar esa emoción como un pensamiento no resuelto. Cada vez que sientes tristeza, enojo o miedo y te dices no pasa nada, lo que en realidad estás haciendo es guardar esa emoción como un pendiente no resuelto. Y las emociones que no se procesan no desaparecen, se quedan guardadas, se quedan en forma de tensión en el cuerpo, se quedan en forma de insomnio, se quedan en forma de cansancio crónico, se quedan en forma de reacciones desproporcionadas donde explotas por cosas mínimas, porque en realidad no estás reaccionando al presente, sino a todo lo que nunca soltaste. Y lo más peligroso es cuando pasas años huyendo de lo que sientes. Llega un punto en el que no sabes por qué te sientes así. Ya no puedes distinguir entre lo que de verdad te duele y lo que aprendiste a ignorar. Vivimos en una cultura donde la fortaleza se mide por cuánta emoción puedes ocultar. Nos hicieron creer que la gente fuerte no llora, no se enoja, no duda, no tiene miedo. Pero la verdadera fortaleza es otra cosa.
La verdadera fortaleza es atreverte a sentirte lo que sea que venga, sin huir, sin tapar, sin fingir. Porque cada vez que te atreves a sentir tu tristeza, tu enojo o tu miedo, estás haciendo algo que muchas personas nunca se atreven a hacer, que es conocerte de verdad. Escuchar tus emociones incómodas es el primer acto de amor propio real, porque significa que te importas lo suficiente como para no huir de ti. Significa que estás dispuesto o dispuesta a conocerte completo, completa, con todo y tus partes incómodas. Si pudiera dejarte solo un mensaje de este episodio sería este. Tienes derecho a sentir. No tienes que justificar tu tristeza, no tienes que disculparte por enojarte, no tienes que avergonzarte por tener miedo. Cada emoción incómoda es parte de tu historia, y si aprendes a escucharla, en vez de huir, cada una de ellas se convierte en una puerta para entenderte mejor. Así que la próxima vez que sientas tristeza, enojo o miedo, hazte un favor. No corras. Siéntate contigo mismo, contigo misma. Al final de este viaje por las emociones incómodas, tristeza, enojo y miedo, 3 emociones que nos enseñaron a evitar pero que en realidad nunca estuvieron en contra nuestra. Todo este tiempo solo estaban esperando a ser escuchadas. Si hay algo que quiero que te lleves hoy, es que sentir no es el problema. El problema y la historia que nos contamos sobre lo que significa sentir. Nos contaron que estar triste es ser débil, que enojarse es inmaduro, que tener miedo es de cobardes, y eso no es cierto. Sentir es parte de estar vivo y de estar viva. Las emociones incómodas son señales y no son defectos. Son puertas y no son paredes. Son mensajes de tu mente, de tu historia, de tu cuerpo que te dicen, mira aquí, hay algo que necesita tu atención. Y sin embargo, lo primero que hacemos es huir con el celular, con la risa, con el no pasa nada, con la productividad compulsiva, con el scroll infinito en los videos de TikTok o en el trabajo sin pausas. Huir porque nos enseñaron a tenerle miedo a sentir. Pero el verdadero peligro no está en sentir. El verdadero peligro está en desconectarte de ti mismo o de ti misma, en apagar tu tristeza para no incomodar a nadie, en tragarte tu enojo para hacer el buena onda, en ignorar tus miedos para que nadie note tus inseguridades. El precio de esa desconexión es alto como no tienes una idea, porque lo que no escuchas se acumula, y lo que se acumula un día te va a explotar en tus propias manos, o te va a pesar en el cuerpo, o te va a ahogar en silencios incómodos. Si no te atreves a sentir tus emociones incómodas, te quedas atrapada en una versión superficial de ti misma, en una versión editada, censurada, filtrada, que le sonríe al mundo, pero por dentro siente que algo falta, porque falta algo, faltas tú, porque tú no eres solo tus momentos felices, eres también tus duelos, tus enojos, tus miedos, y si solo te permites la parte linda de ti, estás rechazando una parte enorme de tu historia. Sentir tristeza es recordar lo que fue importante. Sentir enojo es defender lo que te importa. Sentir miedo es reconocer lo vulnerable que eres. ¿De verdad eso es un error? ¿De verdad eso es debilidad? No, eso se llama humanidad. Y no te voy a mentir. Sentir incomoda, sentir duele, sentir a veces te enfrenta con partes de ti que no te gustan. Pero sentir también es el primer paso para sanar. Porque lo que no sientes lo repites y lo que no escuchas te persigue. Hay tantas personas caminando por la vida, cargando tristeza, disfrazada de cansancio. Tantas personas llenas de enojo que aprendieron a sonreír por fuera, pero por dentro no se soportan. Tantas personas paralizadas por miedos que heredaron, que no son ni siquiera suyos, pero que aprendieron a cargar como si fueran una maleta propia. ¿Sabes qué es lo valiente? No es fingir que nada te afecta. Lo valiente es sentarte contigo con esas emociones incómodas y decirte, está bien sentir, no tengo que correr, puedo quedarme conmigo aún aquí y aún ahora.
La verdadera fuerza no es insensibilizarte. La verdadera fuerza es capaz de sentirlo todo y aún así seguir adelante, con cada emoción, con cada parte de ti, sin avergonzarte, sin esconderte y sobre todo sin huir. Porque cuando te atreves a sentirte completa, no te rompe lo que sientes, te rompe no escucharte. Y escucharte es el primer paso de amor propio, y nadie merece más tu propia escucha que tú. Así que la próxima vez que sientas tristeza, enojo o miedo, no te apresures a eliminarlo, no te apresures a arreglarte, hazte un espacio, haz las preguntas incómodas y escucha las respuestas aunque no te gusten, porque en esas respuestas está el mapa de tu historia, de tus heridas, de tus deseos y sobre todo de quién eres cuando nadie te está viendo. Esa es la verdadera valentía. Atreverte a ser todo lo que eres, no solo lo que es fácil mostrar. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Mente en Perspectiva, el podcast, donde entendernos no es un lujo, es el primer paso para realmente empezar a vivir. Hasta entonces, y recuerda, no le tengas miedo a lo que sientes es la señal de que todavía estás aquí y que todavía hay algo que te importa. Hasta la próxima.